le Facilite, ¿sí? No nos olvidemos que la tercera facilite. persona del plural no la pronunciamos, ¿bien? Facilite, D'accord. Facilite les déplacements, déplacement, déplacements, non, notamment, la notamment, route, fíjate que todo es N, notamment, notamment, notamment la route Provence, oui, qui traverse mhm, pays, le traverse pays le pays, du nord, le pays du nord au sud et la route neuve qui, mm, esta no me acuerdo, relie, no pronuncio la E final, qui relie, relie, que relie les principales villes du sin la pays, S, ville, villes du pays. bien, continúe, Des, des formalités de formalité, administratives, des formalités administratives comme, comme, oui, comme, comme, comme un passeport validé et, valide, oui, et un permis de conduire, 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 conduire non, in, an, bien, an, an- international, son, international, son, international son nécessaires tous nécessaire, les nécessaires tous les touristes. bien. Vamos a rutas principales en Argentina. ¿Cómo leerías eso, Andrea? Route principale, Ojo con no, la IN. sí, hay, viene un Ujú, principal oui. en Argentina. Bien. An, Argentina. Todo tiene N, todo suena an. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a hacer una anotación ahí, así recordamos un poco el tipo de construcciones con los que veníamos viendo. Teníamos dos casos para las palabras que terminaban en NT. A ver, lo voy a poner en minúscula. Todo lo que termina en... Ay, no me deja hacer el guioncito. Bueno, todo lo que termina en ENT, yo tengo que tener después en cuenta dos criterios. Si es la tercera persona del plural, no se pronuncia. Bien, no se olviden de eso. No se pronuncia la ENT como nasal, no se pronuncia como anasal. Si es la tercera persona del plural. Bueno, entonces, eso como regla básica. Entonces, ahí teníamos algunas construcciones en la tercera persona. Por ejemplo, estoy corriendo la imagen, Notam, facilitan, bien. Eso directamente no la pronuncio, facilita, me quedo en la T, bien. Pero tenemos palabras como desplazamiento, sobre todo. Había otra más, ahí está entrando Rita. A ver, las anotemos. Desplazamientos, desplacement. También termina en ENT, pero no es un verbo conjugado. Sobre todo, notamment, ¿bien? Tampoco es un verbo conjugado. En estos casos, sí nasalizo, ¿bien? Ahí sí nasalizo. O sea, nasalizo en an, ¿bien? Sí nasalizo en a nasal. ¿Sí? No se olviden, eso es regla para cualquier tipo de construcción. Lo tengo a José y entró Rita también. Así que ya los anoto luego cuando salga de esta página en la asistencia. Voy con Lucía. Lucía Humano, vamos con la ruta 40.
Bien, la leamos. Creo que ya estuvimos leyendo esto, repasamos un poquito la pronunciación y seguimos con la otra ficha. A ver, Bueno, Lucía, Cette route embloqué, no, a emblotique, ver. Cette route emblématique. emblemátique, Ujú, travers, em, ay, con los números tengo drama, no, pues, no sé en qué. ujú, 11. 11, Ujú. province, La es IN, rey, Lucía, Provence. Provence, Ujú, es Reli, oui. la frontière, Bolivienne, Bolivienne. bolivienne, a l'Estreime, Ujú, Estreime, sud de la Patagonia, Patagonia, Patagonie. Oui, siempre Patagonia, acentuamos la última, Patagonie. Ujú. Patagonia, o France, Despayasek, Paysage. Paysage, varié et de opportunité, Opportunité, tiene acento esa E. opportunité de cubrir Découvrir, oui. la diversidad, no, Diversité, diversidad du país, pays. du país. Pays. Oui, ahí recuerden que la Y decíamos que había que analizarla como dos I latinas. Entonces te queda Ajá. pays. Oui. Bien, vamos con la otra, Lucía. Estaba conectada, a ver si Sí, ahí profe. estamos. Bien, vamos, Lucía. Vamos con la ruta Euh, 9. route 9, cette route relie les trois villes les plus peuplées d'Argentine, Peuplé. Ujú, peuplées d'Argentine, Buenos Aires, Rosario y Córdoba, ujú, et se poursuit oui. vers le nord jusqu'à la Bolivie, offrant un accès rapide aux principaux centres Ujú. urbains, Urbain, muy bien. ¿Cómo decimos ciudades, Lucía? villes, Ville, ¿sí? Esta es una villes. excepción a esa regla de la I, doble L suena I, ¿sí? Lo pronunciamos como V-I-L nada más, ville, ¿d'accord? Bien. Les trois villes les plus peuplées. Muy bien, Lucía. Sigo con Rita. A ver, Rita, vamos a otras rutas importantes. Ahí voy, profe. Muy bien, Rita. La ruta nacional ¿Qué número Han, es? Relí, Buenos Aires, La Plata, Ujú. Tendís, Tandí, Tandí, que la route nacional, nacional, la T, la na- tion sonaba como S, nacional, bien nacional, ¿cómo era el 14? 14 con Z, 14, Sí, es E, importante, es ujú, importante pour le commerce avec le Brésil et la route nationale 34, 34, 34 traverse la province, la Provence, ujú. la province de Santiago del Estero. Muy bien. ¿Cómo decimos I, Rita? Eh, y, Directamente E. No pronuncio perdón, la T. ¿Bien? bien, Pronunciamos E. bien. Muy bien. Voy a salir de la pantalla así ampliada. Vamos a trabajar un poquito. Ah, no me deja. Ahí está. Vamos a trabajar un poquito los temas que estuvimos viendo nuevos de gramática. Uno era sobre verbos y el otro, el que me interesa, es la parte de adjetivos. ¿Qué dijimos de los adjetivos, chicos? ¿A dónde se acomodan? ¿Antes o después del sustantivo? Después, profe, Antes. Bien, tenemos dos casos, uno que va después y otro que va antes. En la mayoría de los casos, ¿dónde va ubicado el adjetivo? ¿Antes o después? Para la mayoría de los casos. Antes,
Antes. Después. Antes, Después. después, ¿sí? Creo que Después. tengo acá. Después, ¿sí? Para la mayoría de los casos, por eso acá se los acomodé, a ver, los agrando un poquito más, así lo vemos mejor. Ahí está. Acá tenemos la ubicación del adjetivo. Para la mayoría de los casos vamos a poner después del sustantivo al adjetivo. Bien, teníamos varios ejemplos, yo les había mandado una imagen ahí por WhatsApp. Son ejemplos del mismo libro con el que están trabajando con la profe, ¿sí? Entonces, teníamos adjetivos como bilingüe, motivado, francés, ¿sí? Que van ubicados después del sustantivo. Un guía bilingüe, un estudiante motivado, un viajero francés, ¿sí? Un objetivo profesional. Ahora, habían adjetivos que eran considerados fonéticamente cortos, ¿bien? Que eran más chiquitos y eran determinado grupo de adjetivos nada más, que lo acomodábamos antes del sustantivo, ¿sí? Por eso lo llamábamos casos particulares, ¿bien? Que sería esta categoría de acá. Los adjetivos calificativos como casos particulares, vamos a poner todo en amarillo, eran, acá está el listado del masculino nada más, en clase vimos masculino, femenino e inclusive el plural, ¿sí? Habíamos visto bon, petit, gros, joli, beau, nouveau, vieux, mauvais, grand, todos esos van ubicados antes del sustantivo, ¿bien? Tenía que tener en cuenta si había choque de vocales, si el sustantivo era femenino. Todos los casos acá que impliquen el uso de un adjetivo se concuerdan en género, es decir, el masculino, femenino, y el número para el singular o el plural. Bien, entonces, ese tipo de construcciones son las que nos van a servir para analizar esto que estamos trabajando, lo que vimos acá recién con las chicas de las distintas vías de acceso. Bien, en la primera frase, en Argentina varias rutas nacionales facilitan los desplazamientos. ¿Cuál sería el adjetivo ahí? ¿Hay adjetivo o no? Sí, tenemos el adjetivo nacional, bien, No. está en femenino plural y acompaña al sustantivo rutas, bien, rutas nacionales, podría haber cambiado de adjetivo, rutas provinciales, bien, rutas internacionales. Entonces, el adjetivo nacional, bien, no corresponde a los adjetivos fonéticamente cortos, a ese listadito que habíamos visto que iban antes del sustantivo. Por eso es que lo enuncio después. Bien. Vamos a formalidades. Bueno, acá tenemos otro. ¿Formalidades de qué tipo? Administrativas. Bien. Un permiso de conducir de qué tipo? Internacional. También va después del sustantivo. Bien. Esta ruta emblemática. Bien. Está enunciado después del sustantivo. La frontera boliviana. Bien. Fíjense que en la mayoría de los casos se da justamente eso, que acomodo el adjetivo, obviamente acordado con el género, acá ruta, frontera, todo es femenino, por eso están esos adjetivos en femenino. Eh, Paisajes variados, ¿bien? ¿Ahí está en femenino también? No, No, como es el paisaje, masculino, ¿no? exactamente, paisaje es masculino, está en plural, por eso el adjetivo variado está en variados, tiene marca de plural y se quedó en el masculino. Bien, si Sí. sigo, ¿qué pasaba con los números? Los adjetivos numerales, recuerden que se enunciaban antes del sustantivo, por eso dice tres ciudades, trois villes, igual que en el español. Los adjetivos relacionados al número se enuncian antes del sustantivo. Un acceso rápido. Sustantivo acceso, adjetivo rápido. Bien. Principales centros urbanos. Bueno, ahí tenemos una mezcla, lo referente a centros, principales centros urbanos. Y de nuevo, ruta nacional. Bien. El caso como el que habíamos analizado arriba. Así que no se olviden de a dónde se acomoda el adjetivo. ¿De acuerdo? Si no son ese grupo de adjetivos de los casos particulares, los acomodo después. ¿Bien? Bueno, vamos a la otra fichita. Esta es la nueva. Estamos hablando ahora de vías de acceso internacionales. ¿Sí? Vamos a ir haciendo el análisis también. Se ve bien ahí, ¿no? No necesitan que les abra ¿cómo se llama? La ventana.
¿Lo alcanzan a leer bien ahí? Todo ¿Sí? bien. Bueno, Qui, vamos entonces con las vías de acceso internacionales. Va a leer ahora. Vamos, José. A ver, vamos a la lectura. ¿Quieres que lo agrande o ves bien desde ahí? Sí, le veo un poquitito. Bueno, a ver, yo te lo agrando. Bien, y te voy marcando ahí con el puntero. Bien. Ya quedó esta marca acá, a ver si puedo sacarlo de la nota anterior. ¿Dónde está el borrador? Ahí está. Bien. Vamos, José. En Argentine, ¿Sí? plusieurs voies d'accès. ¿Qué Inter, pasa in, qué de pasaba con accès. la S final, José? ¿La De pronuncia accès. la S final? No. Bien. D'accès. D'accès international, Bien. La IN. international Re bien. sont possibles, notamment par Bien. voie, Oui. par voie aérienne. Ah, ¿cómo es ahí? Aérienne. Aérienne et par voie terrestre. Re bien. Continue. Les Ahí sí la pronunciamos porque justo sigue vocal, así que la pronunciaste bien. Les aéroports. les aéroports internationaux de La Buenos IN. Aires, internationaux Oui. de Buenos Aires, Ezeiza et Aeroparque Ujú. sont les principaux hubs du pays, Pays. pays, pays pour les voies internationaux, Les vols. les vols, perdón, vols perdón, No. Oui. Très bien. Internationaux. internacional, Bien. mais de tres, Bien, ahí te mais, salió el portugués. A ver, mira, la A I, recordemos que sonaba E. Entonces, me. mes, Oui. mes de tres, D'autres. Ujú. de tres, villes, como Córdoba, Mendoza, Rosario, y Salta. Disposen, Ojo ahí, terminación de verbo. disposants, Dispose. Ujú. disposen d'aéroports modernes avec des vols internationaux. Internacional Bien. por voie terrestre, Bien. Par voie terrestre. Ujú. des Point. points de passage frontaliers, Frontalier. comme celui de Chuli, avec le pont de Inca entre Mendoza et Santiago, entre Bien. Entre Mendoza et et Santiago. Oui. Santiago facilite Bien. les voyages y internationaux. Re bien, internacional. Bien. Bueno, vamos a las vías de acceso internacionales. Entonces, hay de varios tipos. Dice, en Argentina varias vías de acceso internacionales son posibles. Ahí tienen de nuevo adjetivo, bien, acceso internacional, bien, sobre todo por vía aérea y por vía terrestre. Bueno, hay distintos aeropuertos internacionales en Buenos Aires, por ejemplo, el de Ezeiza y el del Aeroparque. Bien, son los principales centros del país para los vuelos internacionales. Bien, son los lugares de conexión. A eso hace referencia la palabra hub. Bien, uno los pronuncian a la H, si lo pronunciamos desde el inglés, hub. Bien, y si no como ups, bien, sería la pronunciación en el francés. Recuerden que la U suena U. Mais d'autres villes comme Córdoba, Mendoza, Rosario et Salta disposent d'aéroports modernes avec des vols internationaux. Bien, afortunadamente nuestra provincia cuenta con conexiones internacionales también. Par voie terrestre, des points de passage frontaliers. Por la vía terrestre hay puntos de paso fronterizos, comme celui du Chili avec le pont de l'Anca entre Mendoza y Santiago.
En Chile está el puente del Inca, que se encuentra entre Mendoza y Santiago y facilitan los viajes internacionales. ¿Sí? Ujú. Tienen más Oui. adjetivos aquí, aeropuertos modernos, ¿bien? Vuelos internacionales, pasajes fronterizos, ¿sí? Entonces, siempre están enunciados después porque hasta ahora ninguno corresponde a esa categoría de los que son fonéticamente cortos y van enunciado antes, ¿sí? Bien, José, con la pronunciación. Sigo ahora con... Merci. ¿quién más está? De Rien. No, no entró nadie más, ¿no? Abril me la salté. A ver, Abril. Vamos con las vías de acceso internacionales por vía aérea. ¿Sí? A ver si nos... si A se ver, conecta. ¿desde dónde, profe? Disculpe. Desde aquí, Aeropuertos Internacionales de Buenos Aires. Uy. Aeroport Ujú, Internacional ujú. de Buenos Aires, el Oui. aeropuerto de Ceiza y de Aeroparque. Oui, de Aeroparque. Ujú. Son nombres en español, así que los pronunciamos a lo sumo, acentúas la última. Bien, pero están en español, así que lo pronuncias tal cual la lengua. Aeroparque. Son de principal, Oui. Tours, Pour. pour Ajá. le vol Oui. international de Sevan, Ujú. le Nombreuse. nombreuses destinations à travers le monde, Pronuncio la E final. à travers le monde. Le monde. Très bien. Continue. Autre La aéroport, U suena O. autre aéroport, Bien. Otros aeroportos. autre aéroport de Villiers, como Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta, disposan, Es el verbo. dispos Bien. de aéroport moderne Ujú. Moderna. avec des vols internationaux. Bien. Continue. Seguí, Abril. Eh, La GN compañía, suena ñ. compañía, Compañía. compañía, em, aérien- Bien, aeriana. Bueno, son nombres nada más. Aerolíneas ah, Argentinas, Iberia, Air Europa, Alitalia, Latam. ¿Qué pasa con esas empresas? sont parmi les Ujú. compagnies Oui. qui desservent Ojo les con la Argentines, terminación, es verbo. Qui desservent desserve. Ujú. l'Argentine. Argentina, oui, qui desserve la Argentina. Bueno, acá son nombres más que nada, ¿sí? Nombres de conexiones a partir de vuelos internacionales. También se da el caso, de nuevo, de los adjetivos. Todos son fonéticamente más largos que el sustantivo, por eso lo acomodamos después, ¿sí? Voy a avanzar de ficha, nos vamos a la parte de puertos. Creo que ya pasaron todos. Lucía, Rita, Andrea. Oui. Vamos, Andrea, con los puertos. Le port, le port, Bien. Le port. Ujú. le port. Les principaux ports. Les Argent, principaux. les principaux ports. Argent, no. ¿Sí? Ar, Argentin. Argentin, son Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata y Necochea. Ujú. Le port de Buenos Aires es le plus grand et le ¿Cómo decimos el más grande? Fíjate, más grande. ¿Cómo era la U cuando estaba? Ahora sí, le plus grand et le plus ahí como francois, fréquenté.
Fréquenté. ¿sí? Por lo que tiene el acento. Fréquenté, Ujú. situé sur le côte, La côte. la côte du Río de la Plata, Ujú. Tandil, Tandil. que Rosario es un port, un interior, Antérieur. interior, no, Ujú. interior vital pour le commerce agricole, Ujú. agricole, Agricole. Ujú. agricole, ¿cómo está ahí? Agricole, Agricole, no Bahía Blanca, pronuncias la E final. ¿Sí? Le commerce agricole. Bahía agricole, Blanca. agricole. Bahía Blanca, Mar del Plata et Necochea. Ujú. Son des ports importants de la côte Atlántica. Atlantique. Re bien, de la costa Atlantique. Bien, bueno, acá ya cambia un poquito la cosa. Ya tengo uno de los adjetivos fonéticamente cortos. ¿Cuál será? A ver, en este párrafo. ¿Lo encontraron? Grand, Gran, muy bien. Atlántica. Gran, Atlantique es de los fonéticamente largos, digamos, así que el cortito es gran. Entonces, tenemos principales puertos argentinos, bueno, adjetivo va después del sustantivo. El puerto de Buenos Aires es el más grande y el más frecuentado. Tengo el puerto más grande. ¿Qué pasó acá? Estoy utilizando una construcción que implica la superioridad. Bien, ¿Bien? perfecto. ¿Cómo? Bien, entonces, si este hubiera acompañado, por ejemplo, el Gran Puerto, me hubiera quedado Le Grand Port de Buenos Aires. Como acá está utilizando un superlativo, está indicando que es el más grande y el más frecuentado, ¿sí? Luego tenemos el puerto interior, bien, vital para el comercio agrícola. Y luego enuncia Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, también son puertos importantes, adjetivo fonéticamente más largo, por eso está después. Son los más importantes de la costa atlántica y de nuevo otro adjetivo después del sustantivo. ¿Bien? Voy con Lucía. Consulta, ¿Sí? consulta. Pero ¿se podría poner le plus grand port de Buenos Aires? Sí, también Le Plus Grand Port de Buenos Aires. Bien, ahí tendrías que cambiar el verbo. Es, Ujú. bien, c'est Le Plus Grand Ajá, Port de Buenos Aires. ¿Mantiene sentido? Ahí lo anoto así, ajá. así lo vemos. Así vemos bien el orden que le estás dando vos, que está perfecto. Bien. Como empiezo diciendo es y necesito C'est sí o sí de un sujeto, muy bien, José. C'est Sí, Le le plus, Port. le le plus port. Bien, port. la otra construcción, ahí estoy empezando por es el puerto. Ahora, ¿es el gran puerto de Buenos Aires o es el más grande puerto de Buenos Aires? C'est le plus Le port, le plus grand port Grande port port de de Buenos Aires. Buenos Aires. de Buenos Aires. Exactamente, ¿sí? Y ahí sí estoy respetando esto de el adjetivo antes del sustantivo. Acá tiene otro orden. El puerto de Buenos Aires es el más grande y el más frecuentado, pero en sí la información es exactamente la misma. ¿De acuerdo? La misma. Bien. Oui. D'accord. Bueno, Oui. vamos a los principales puertos de Argentina. Va a leer Lucía. A ver, Lucía. Principal Port Argentine, Bien, principaux. ¿Sí? principal Ujú. Port de Argentina, Bien. Port de Buenos Aires, Le Port, Le Oui. Plus Grand, es Le Plus Frequent, Sin la S, le plus fréquenté, ujú, es Le Plus Frequenté, situé, situé, situé sur la côte ouest, 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 ujú. ouest du Río de la Plata, Bien, ese es el primer Port puerto, el más importante. Vamos al otro, al port de Rosario.
Port de Rosario, Port Intérieur, Ojo con la IN, Lucía. en Intérieur. Intérieur, Cleport, le transport Ujú. de marchandises, Marchandise. Acuérdate que la CH suena sh. Marchandise. dice, situé sur la rive, Rive. rive, sur de la rive, à ouest, Ouest. ouest, ouest du fleuve Paraná, Ujú, port de Bahía Blanca, ujú. un par important, Important. un port important sur la côte atlantique, Ujú. Atlantique, oui. Atlantique, port de Mar del Plata, Ujú. un port de ay, esa picha, Pache, Piche, Pêche. de Port Picho, Pech, le sur la côte atlantique de Atlantique. Ujú. Atlantique de ¿cómo era con el De l'Argentine, es una L la apóstrofe, Argentina? suena todo. L'Argentine. La Ujú. Argentina, Port de Necochea, et Quequén. Quequén. Bien. No Ujú. que leí. Quequén, disculpe. Oui. Port situé sur la côte atlantique. Bien, bien. A ver, avancemos un poquito así, ya vamos terminando. Bien, vamos con otros puertos importantes. A ver, seguí, Lucía. Porte de Comodoro Rivadavia, en Oui. Patagonia, un importante Patagonie, sin la E final, en Patagonie. Patagonia, en Ujú. Patagonia, un importante Important. terminal de transporte. Bien, de Importante transport. terminal Bien, de transporte. ahí está. Vamos con la otra Lucía, a ver. Puerto Lucía, sí estaba sí. conectada. Ahí está. Sí. Vamos, Lucía. Puerto Ushuaia. En Patagonie, un Ujú, important terminal de croisière ujú. et de Ahí lo borro. transport. Oui. Puerto Madrid. Puerto En, Madryn, oui. en Patagonie, un important terminal de croisière et de transport. Oui. L'activité portuaire argentine et Argentina. réglemente Reglamenté. par la loi Numéro. ¿Te acordás del número? 24, puede ser, 24.000. 1000. Ahí ya no, ya me olvidé eso. Ajá, 93. 93 qui classe les ports en fonction Oui. de leur propriété, de leur utilisation et de leur destination. La plupart des ports sont à usage privé, bien qu'il existe également des ports d'État à usage public. Bien, avisaje public. Muy bien. Ahí terminamos con la presentación de lo que implican los puertos, ¿sí? Son vías importantes de acceso en cuanto a lo internacional, pero recuerden que hablábamos el otro día que sobre todo desde lo comercial, no tanto desde lo turístico. Fíjense el montón de puertos que hay, pero solamente la relevancia turística está en los que se sitúan justamente en el extremo sur, en Patagonia. Cuando hablamos de important terminal de croisière, ¿se acuerdan cuando vimos los medios de transporte? Hacían referencia al turismo de cruceros,
Bien, de todas maneras, estos turismos de crucero, todo esto se desarrolla a nivel internacional. No hay sedes locales, bien, no hay cruceros, digamos, de firmas nacionales, como enuncia acá al final. Esos corresponden solamente al uso comercial, ¿de acuerdo? O sea que Oui. básicamente están relacionados al transporte y solamente muy poquitos como el Puerto Ushuaia y Puerto Madryn que están relacionados al turismo en cuanto a los cruceros, ¿bien? Son como puertos de conexión nada más. La actividad portuaria argentina, ahí tienen más adjetivos, está reglamentada, bueno, ahí tienen el número de la ley, que clasifica los puertos en función de su propiedad, de su utilización y de su destino. La mayoría de los puertos son de uso privado, bien que existen algunos como puertos del Estado y de uso público, ¿sí? Así que bueno, ahí estaríamos terminando la parte Oui. de los distintos puertos en ¿Cómo? Argentina. ¿Bien? Sí, sí, Andrea. No, Andrea. justo cambió ya de página. Ah, bien, Cambió ahí de lo, página y quería escuchar bien cómo se pronuncia sí. la palabra. Hay una ¿Esta palabra. ficha? No, no, no. A ver. ¿La anterior? En esta. La actividad portuaria argentina está reglamentada por la ley tanto acá, después de la numeración, después de la ley. Y Ahí. ahí dice, qui classe les ports en fonction de leur propriété, de leur utilisation et de leur destination. ¿Sí? Clasifica los puertos en función de su propiedad, de su uso y de su destino. ¿Sí? ¿Seguimos, Andrea, o Sí. hasta ahí era? Por favor, hasta el último, si puede ser. Hasta el final. La plupart des ports sont à usage privé, bien qu'il existe également des ports d'État à usage public. La mayoría de los puertos son de uso privado, bien que Privado. existen igualmente puertos del Estado, bien, de uso público. ¿De acuerdo? De acuerdo. El pasa es que se escuchaba entrecortado, por eso quería Ah, bien, escucharlo se de. cortó. A ver si me No, cambio de... puede ser. Bon, Hay momentos sigan. que se escuchan entrecortado, entonces quería D'accord. escuchar. Bueno, me avisan si se entrecorta demasiado, así retomamos de nuevo. Bueno, sigue parques nacionales, pero estamos, ¿qué hora es? 16:46, bueno. A ver, voy a retomar una partecita de gramática. Vamos a salir de esta ficha. Así trabajamos un poco lo que estuvimos viendo anteriormente. Aquí en la descripción de parques nacionales vamos a volver de nuevo a lo que la vez anterior trabajamos como textos históricos, ¿sí? Hay mucho de descripción en el pasado. Bien, ahí sigue más historia. Bueno, vamos a hacer el repaso. ¿Dónde estaba nuestra ficha del pasado? Esto era presente. Ahí está. Bueno, habíamos visto el verbo fundar. En clase presencial trabajamos otros verbos. Vimos la afirmación y la negación. Recuerden que cuando hablamos en el pasado, retomábamos un verbo y le agregábamos un auxiliar. En este caso, el auxiliar que estamos viendo es el auxiliar avoir. A ver, ahí lo paso. Ahí está. Estábamos viendo el auxiliar avoir, ¿bien? Y lo que hacíamos con el verbo de base, que en este caso era el verbo fundar, era quitarle la R y acentuar la E, ¿bien? Y teníamos ya construcciones del tipo ellos han fundado, ¿bien? Yo voy a cambiar ahora de verbo, nos vamos al verbo comenzar, ¿bien? Sigue siendo un verbo regular porque termina en ER, necesita del auxiliar avoir porque es un tiempo compuesto y a ese verbo comenzar lo voy a transformar en participio pasado. Entonces, ¿cómo me va a quedar la construcción aquí? A ver, Brisa, ¿cómo me va a quedar? Yo he comenzado. Ya tenés el auxiliar avoir conjugado. J'ai, ¿y cómo sería yo he comenzado? ¿Está Brisa o se fue? A ver. Abril. Ah, Abril. A ver, Abril. Le dije Brisa y era Abril. Ahí está entrando Marina.
Vamos, Abril, ¿cómo completo? Yo he comenzado. Tampoco. ¿Tenés desconectado el micrófono, Abril? Ahí está. Comencé. Ujú. ¿Cómo pronuncio? Digo así, comencé. La N suena an. Entonces, Comencé. bien. ¿Y dejo NR, Abril? No quito la R. Quito Queda la bien. R. ¿Y es todo? Acento. Acentuó esa E. Bien. Acentué. Oui, j'ai commencé. Bien. Abril, dame la negación de esta misma frase. ¿Cómo me quedaría? Yo no he comenzado. Em, sería je Ujú. y la N y el apóstrofe, ¿sería? Muy bien. ¿Y ahora cómo pronuncio todo eso? Ne. Bien. Ne. Antes era je, ahora me queda je n'ai. Bien. ¿Qué más Je me n'ai falta? Ujú. pas. Bien. Je n'ai pas commencé. Comencé. Bien. Je n'ai pas commencé. Bien. Bon, sigo. Vamos con. A ver, José, vamos con el tú has comenzado, tú no has comenzado. Tú has comencé, Ujú. Comencé. Ujú. comencé, Oui. perdón, tú ne pas, Tu n'as pas. n'as pas, comencé, Bien, tu n'as pas comencé. commencé. Très bien. Acá como es tu as en la afirmación, en la negación ya me queda tu n'as pas commencé. Bien, Marina, ¿te animás a hacer, Marina, la tercera, la del il, el, on? ¿Cómo nos queda la construcción? Justo se conectó recién. A ver, capaz que se está acomodando. Vamos con Rita. Vamos, Rita, la tercera del singular. Il, el, ¿cómo nos queda la construcción? Me vas a ver, profe, me aguardo que justo estoy llegando a mi Bien. casa. Ah, bueno. Ahí tenemos para la tercera recién. Ajá, sería il, el, on, Ujú. a, y que quedaría lo mismo, comencé. Quedaría lo mismo, muy bien, Así comencé. es. ¿Sí? ¿Y la Ajá, negación? y la negación sería il, el, on, Ujú. pas, comencé. Bien, me falta la primera parte. Napa. Ah, napas, Comencé. ¿Sí? No nos comencé. olvidemos que para negar siempre utilizábamos, vamos a sacar acá, siempre utilizábamos el ne, en el medio me quedaba el verbo conjugado y luego a Bien, continuación escribo y enuncio el pa por más de que no tenga traducción. Bien, bueno, hagamos bien. oralmente. Très bien. Lucía López, ¿cómo nos quedaría? Nosotros hemos comenzado. Nous avons commencé. Re bien. ¿Y la negación? Nous n'avons pas commencé. Re bien, una bomba comencé. Bien, Andrea, ¿usted ha comenzado? Vous commencez. Me falta el auxiliar. Vous. Bon. Ah, bon. Vous avez. Bien. Vous savez. Vous Perdón. avez y recién el comencé. Vous avez commencé y en la negación, Andrea. Ahí yo no estuve en esa clase y la verdad que no, Ajá, bueno, a ver, estoy ahí lo anotamos ahora. para que salga de... Sería Mm. nous avons, en negativo, Vous en negación, savez. ¿no? Claro, la negación. Sería Nous La I. n'avons, Vous Sí, savez. estábamos ya en la del Ne. vous n'avez. Ujú.
perdón, Vous vous, vous savez, vous vous savez, n'avez pas commencé. Commencé, ¿sí? Siempre una de las El construcciones pas. que es el pa, bien, y la otra que es el ne. Siempre va antes el ne, ahí el apóstrofe. Va antes el ne del verbo conjugado y el pa cerrando esa construcción. Eso se da en todos los casos, ¿sí? El ne lo Vous puedo n'avez pas traducir por commencé. no. Sí, D'accord. Andrea, Sí, 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 ¿era sí. vos que me estabas preguntando algo? Sí, no, estaba leyendo nada más. Ah, bien. Entonces, siempre necesitamos esa construcción del ne y del pa. El ne lo puedo traducir por no, el pa no tiene traducción, pero sin embargo lo escribo y lo pronuncio y va a continuación del auxiliar, no del participio pasado. Bien, por ahí se da casos que quieren poner il n'a commencé pas y eso es un error. El pa tiene que ir antes del participio pasado, que en este caso es comenzado. Bien, hagamos la última. A ver, vamos, José, la del il. Bueno, ils comencé, Ils ont commencé. ils ont commencé, Ujú. Y ahora la negación. sería ils, en, Ils n'ont, porque el no, auxiliar es on, ils n'ont. no, pas comencé. Bien, ils n'ont pas commencé. Comenzar. Re bien. Bueno, ahí me faltó el acento de la E, ya la agrando al cuadrito. ¿Sí? Bueno, de esto tenían tarea. Eso vamos a retomar de nuevo el viernes porque les di un ejercicio para que trabajen sobre el pasado compuesto. ¿Bien? ¿Cómo hago para acomodar eso en todos está la afirmación, así que no van a tener problema? Traten de ir practicando, cosa que vayamos un poquito más rápido. Entonces, la regla para los verbos regulares siempre es la misma. Quito en la terminación ER, quito la R y acentúo la E. Cuando sean verbos irregulares, ahí sí se nos va a complicar un poco porque son construcciones que me las tengo que aprender de memoria. Por ahora que estamos viendo así verbos regulares en el pasado, está fácil, después se nos complica un poquito más. ¿Bien? Bueno, ahora sí, me voy a ver, les muestro la otra ficha, voy a salir de esta, a ver si me deja. Ahí está. Bueno, este es lo que habíamos visto de adjetivos. Ah, están anotados ahí los... Ah, no me va a dejar... Esperen que quedaron esas, cuando hacemos las anotaciones, después no nos deja... Figuran en todas, ahí está. En todas las otras fichas. Bien. Bueno, este es lo de adjetivos que estuvimos viendo, ya lo trabajamos. Y acá les muestro un texto cortito, como para que vean qué es lo que es. Está medio borroso porque lo saqué del libro. A ver, lo veamos primero ahí. Lo saqué del libro de hotelería, pero es como para que vean que no siempre puedo hablar en pasado compuesto. Aparece un tiempo verbal nuevo, que es con el que lo voy a presentar hoy y lo vamos a trabajar bien el viernes, ¿sí? El viernes vamos a corregir lo que quedó pendiente de la semana pasada. El lunes les mandé los ejercicios para ver qué tal andan con los adjetivos y el pasado compuesto. Y presento bien lo del imperfecto, que es lo que aparece aquí. ¿Bien? Es una descripción histórica de algo que ocurrió en este año, pero en Francia, ¿sí? Así como en este año tenemos que armar otros descriptivos para lo que pasó en Salta, ¿bien? O en Argentina. Empiezo con el título. A ver, ¿quién se anima a leer? Ya dimos una vuelta a todos. ¿Quién quiere leer, chicos? ¿Nadie? A ver, Marina, ¿te Yo creo animás? que A ver, ahí dijo Rita, ahí. Bueno, yo leo A que le ver, hablamos Rita, porque no veo bien. ¿querés que lo agrande más? sí, profe. A ver si se puede, salgo de acá y si no lo corro acá al medio. Total, la imagen no nos interesa demasiado. ¿Ahí ven mejor o está igual?
Más o menos, Ahí ¿no? se Está ve mejor. está media borrosa la imagen del Sí. libro. Bien, a ver, vamos, Rita. La revolución, Ujú, avant de Avant revolución, bien. le peuple de Peuple. París, Ujú. suffrage, Souffré, la A ahí sau- suena E. Ujú. suffrage, souverain de la femme, Souvent. Ujú. souverain de la femme. Bien. Le 14 juillet, 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 ay, ¿cómo era? siete Mille centenas, 700, 700, y ahora 89. ¿Cómo decimos 89? quatre, no, ¿Sí? 89, 89. Oui. 89, les Ujú. Parisiens. Parisiens sont révoltés et ont Sin la S. pris, Revolté. Ujú. révoltés et ont Sin la pris, T. Ujú. Et on et ont pris. pris la prison de la Bastille. Bien, nos quedamos ahí. ¿Sí? Bueno, a ver, tenemos varias informaciones mezcladas aquí. La révolution. Avant la révolution, le peuple de Paris souffrait souvent de la faim. Bueno, tenemos un marcador del tiempo pasado. ¿Qué será el avant? ¿Qué les parece que será avant? Ante, Antes, Antes, muy bien. Antes de la revolución. Ellos dicen antes la revolución. ¿Y quién será le peuple de Paris? la gente, Las personas, la gente. Bien, el pueblo de población de París. París. Oui, el pueblo de París souffrait souvent de la faim. Ese verbo está bastante parecido. Souffrait viene del Sufre, verbo sufrir, sufría. Bien. ajá, A menudo de qué cosa? Estaban todos de la flaquitos. guerra, Del hambre. La faim, ça c'est el hambre, queremos. hambre. Souffrait souvent de la faim. Sufría a menudo del hambre. ¿Sí? ¿Qué pasó? Estoy hablando del tiempo pasado, pero aparece un tiempo verbal nuevo. Sufré. Miren la terminación. A-I-T. ¿Sí? ahí, Ahí que, Oui, bien. exactamente. ¿Sí? Ese tiempo verbal se llama imperfecto. Y fíjense que no tiene auxiliar. Dice el pueblo de París sufría. No dice el pueblo de París ha sufrido, sino directamente sufría. Entonces, hay construcciones en el pasado que también puedo trabajar un solo verbo. Eso va a depender del sentido que le quiero dar a la frase y de si esa situación fue puntual o si se desarrollaba durante un largo periodo de tiempo en el pasado. En este caso, la gente tenía hambre no un solo día, no un solo momento, sino durante toda la época previa a la revolución. ¿Bien? Por eso utiliza ese tiempo imperfecto. Después vamos a ver con otros ejemplos y ya lo van a notar mejor. Luego dice, le 14 juillet 1789, les Parisiens se sont révoltés. El 14 de julio de 1789, los parisiennes. parisinos, ¿bien? ¿Qué pasó? Se revolucionaron, Se se revolucionaron. rebelaron, Ujú, se han revolucionado. Y luego dice, et on pris la prison de la Bastille. El verbo prendre es el verbo tomar, bien, agarrar algo. Y ahí tienen el auxiliar avoir. Y han tomado la prisión de la la Bastille. prisión. Exactamente. Entonces, fíjense cómo pasó del imperfecto al pasado compuesto. Acá tienen el auxiliar que nosotros aprendimos y aquí aparece otro auxiliar que es el más complicado, que es el verbo être. ¿Vieron cuando conjugábamos el être en la tercera persona que decíamos ellos son? Los parisinos son. ¿Bien? Son. Entonces, ahí tengo otro auxiliar distinto del avoir que habíamos visto antes. Ya vamos a ver ese caso también. Terminemos el párrafo. ¿Quién lee ahora? ¿Quién se anima? Mm, ¿Andrea? A ver, Andrea, vamos. sí. Dans cette plaie, Dansette. Ujú, cette prison, oui. on
enfermé, Enfermé enfermé les oppositions les à la opposants monarchie, à la monarchie. Monarchie. à la fin de en 1700, No decimos 1000, sino Mil. directamente 1000. Ah, 1700. 1789, Ujú. 800. Ujú. Or Ouvrier. ouvrir on détruit, está medio borroso, no sé muy bien. Sí, on détruit Eh, pierre par pierre. On détruit par pierre cette Forteresse. forteresse. Ujú. No, Aujourd'hui, aujourd'hui, nous n'avons ujú, pas de vestige de cette prison. de cette prison. Très bien. Bueno, aparecen de nuevo más tiempos, perdón, los mismos tiempos que venimos trabajando del imperfecto y del pasado compuesto, pero con otros verbos. Vamos a la primera. Dans cette prison. Ya hablamos de prison en la frase anterior. Dans cette prison, ¿qué será? Ya conocen el dans. En esta prisión. En esta prisión Ujú. On enfermé les opposants. Enfermé no es de enfermar, sino de encerrar. Entonces, ¿qué pasaba? Se se encerraron Se encerraban encerraban a los, ¿a quiénes? a los Los a los oponentes a la opositores de la monarquía. Muy bien, los oponentes a la monarquía. Bien, en esta prisión se encerraban los oponentes a la monarquía, en la prisión de la Bastilla. Seguimos. À la fin de 1789, 800 ouvriers ont détruit pierre par pierre cette forteresse. ¿Qué momento es en el pasado? A al fines fin de De 1789, 1789, 800 800 obreros Muy bien, 800 obreros, ¿qué hicieron? destruyeron destruyeron Muy bien, destruyeron. ¿Qué es la palabra pierre? piedra, Piedra por piedra. ¿Esta qué? fortaleza. fortaleza. Fortaleza, muy bien. Forteresse, fortaleza. Bien, los obreros destruyeron esta fortaleza. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vestiges de cette prison. ¿Qué momento era aujourd'hui? Si lo vimos en clase. Hoy. Bien. hoy Hoy, ¿qué pasa? ¿Quién es el sujeto? nous avons Nosotros. Nosotros Ujú, ¿nosotros qué? conservamos. Puede ser, profe. Conservamos. Ojo que dice Conservamos. n'avons pas. ¿Qué era el verbo avoir? Está negativo ahí. Está el negativo, claro. Entonces, si dice nous n'avons pas de vestiges. No ¿El verbo conservamos. con de qué verbo venía? Del verbo tener. Entonces, nosotros no tenemos No vestigios tenemos de esta de esta de esta prisión. prisión. ¿Sí? Bueno, en este caso, en el segundo párrafo apareció el on enfermé. Se encerraban, ¿bien? A los oponentes a la monarquía, a los opositores de la monarquía. A fines de 1789, 800 obreros on détruit. Y ahí ya me fui al pasado compuesto, que es la estructura que ustedes conocen. Han destruido, ¿bien? Y la última, nosotros no tenemos. ¿Les parece que es un pasado? Si dice nous n'avons pas, ¿hay auxiliar? no No, es entonces si no hay auxiliar es un tiempo presente. presente, ¿Sí? sí. Nosotros no tenemos vestigios de esta prisión. Bueno, a ver, voy a ver si me deja escribir o copiar algo de acá, si no, no me va a dejar escribir en la otra, quedó solamente para imagen. Así retomamos las construcciones. Bueno, vamos a ver qué verbos tenemos aquí en esta presentación. Bien, lo más fácil que tenemos hasta ahora
en estos verbos para la descripción son en presente y si es en el pasado, dos tiempos verbales nuevos que se suman a lo del passé composé con el auxiliar avoir. ¿Bien? Entonces, el presente ustedes ya lo conocen. Présent. El único que está en presente es la última frase que dice, hoy nosotros no tenemos vestigios de esta prisión. ¿Bien? Nous n'avons pas de vestiges. ¿Sí? ¿Cómo me doy Oui. cuenta que es tiempo presente? Porque solamente hay un verbo nada más. Está negándolo, pero es uno solo. Nosotros no tenemos. ¿Qué otro tiempo verbal vamos a tener que reconocer? El pasado compuesto, que es lo que venimos trabajando ya desde la semana pasada, passé composé. Lo que estuvimos viendo era con el auxiliar avoir, porque siempre hacen referencia a una cosa. ¿Bien? Aquí, ¿qué ejemplo tenemos? Tenemos el ejemplo de los parisinos han tomado la prisión. Entonces me queda les Parisiens, bien, ont pris me comí la T. Ahí está. Ont pris la prison de la Bastille. Bien. ¿Qué tengo acá? Es pasado compuesto, ¿por qué? Porque hay dos construcciones. Una es con el auxiliar avoir y otra es el participio pasado del verbo prendre. Entonces, ¿cómo me quedó? Tengo, ay, ¿por qué no me deja escribir? Ahí está. Una es el auxiliar avoir y otra es el participio del verbo prendre. Ese es el verbo tomar, agarrar algo. Han tomado la prisión. ¿Sí? Esa sería la traducción literal. Han tomado la prisión. ¿Cómo me doy cuenta que necesito del auxiliar avoir? Porque yo les dije que enuncie un objeto directo. Y la prisión justamente es un objeto directo. ¿Sí? Nos vamos a otra construcción nueva. ¿Se acuerdan que les dije que hay dos tiempos verbales nuevos? Y también sigue siendo el passé composé, pero ahora tiene otra estructura. Ahora ya no es con el auxiliar avoir, ahora ya es con el auxiliar être, que es el verbo ser o estar, ¿sí? ¿Y cuál es la construcción que tenemos con être? Cuando dice, el 14 de julio de 1789, los parisinos se han revolucionado, ¿bien? Donc, tenemos de nuevo el sujeto es le parisien, pero ya no utilizo el on, ya utiliza el verbo être, se son, ¿bien? Y el revolté tiene el acento en la E porque antes era revolucionar, terminaba en ER, le quito la R, acentúo la E, pero como el sujeto es plural porque son los parisinos, ¿qué hago? Le agrego la S, ¿sí? Este es el tiempo verbal más complejo porque miren todos los pasos que tuvimos que hacer. Primero que dejé de lado el auxiliar avoir, me fui al auxiliar être. Y otra que al verbo revolté lo tuve que acordar en el plural porque hacía referencia a los parisinos. ¿Sí? Hay una de estas construcciones en los textos que estuvimos trabajando recién sobre las vías de acceso. ¿Sí? No se dieron cuenta porque todavía no lo conocen, pero es otra manera de describir algo sobre el pasado. ¿Bien? Esta es la manera más complicada porque concuerdo en el género y en el número. Acá ya no hay objeto directo. Bien, si hablo de que se han revolucionado, no es que se revolucionaron sobre algo, sobre la prisión. Se revolucionaron ellos mismos. Por eso es que tiene esa marca del plural, porque hace referencia a los parisinos. Y vamos a hacer otro ejemplo. Ah, perdón, no les aclaré acá. Entonces, en este caso ya no voy con el auxiliar avoir, voy con el auxiliar être, vamos a poner en minúscula como hicimos arriba, bien, más el participio pasado del verbo se revolté, bien, revolucionarse. Es verbo regular, por eso le quité la R y acentué la E, pero acá se dio la particularidad que tuve que pensar en la concordancia, accord. Como el sujeto era plural, por eso al se revolté lo pasé al plural. ¿Bien? Bueno, esto es lo complicado de hablar en el pasado cuando trabajamos el francés. Ay, perdón.
Me marcó todo y no quería hacer eso. Quería borrar, de hecho, ahí está. Esa es la manera, digamos, complicada para presentar algo en el pasado. Sin color, ahí está. Para presentar algo en el pasado, ir alternando entre presente, pasado compuesto. Y ahora sí les presento el imperfecto, que sería nuestro último tiempo verbal para trabajar. Parfait. Imperfecto. ¿Qué va a pasar en el imperfecto? A ver, díganme la frase que estaba en imperfecto, que es pasado y que es un solo verbo. ¿Cuál era del texto que leímos? El pueblo de París sufría a menudo del hambre. Entonces me queda le peuple. Bueno, le voy a quitar el de París. Le peuple souffrait. Sufría. ¿Bien? De la faim. Lo hagamos más sencilla la frase. Entonces, sigo hablando en el pasado, pero en este caso tengo un solo verbo conjugado, ¿bien? Así que acá voy a tener que hacer, tanto como trabajamos con el presente, que era un solo tiempo, una sola construcción verbal, también voy a tener que hacerlo con el imperfecto, ¿sí? Así que esas serían las maneras con las que vamos a trabajar los textos históricos, ¿bien? Ahí se los estoy presentando a todos. El viernes vamos a hacer el detalle bien. De este del imperfecto, que es el que se emplea mucho para lo que haga, digamos, las terminaciones del imperfecto es, por ejemplo, él colonizaba, ¿bien? Terminaba. Él tenía, ¿bien? Ia. Había, también termina en ia, ¿sí? Son esas terminaciones las del imperfecto. En cambio, para el pasado compuesto eran las construcciones compuestas justamente de ha tomado, se han revolucionado, ha terminado, ¿bien? Son dos construcciones, ¿sí? Y el participio pasado eran en ado o ido, ¿sí? Entonces, eso que estoy haciendo como traducción literal del español también se puede hacer desde el francés, nada más que hay que estudiarse las reglas como para poder reconocer el tiempo verbal. Bueno, hay uno más que está en imperfecto, bien clarito. ¿Cuál es, chicos? Y ya nos vamos a otra cosa. A ver. Fíjense en el segundo párrafo, ¿bien? Hay algo que está en imperfecto, que tiene la misma terminación a y t. Enfermay. Muy bien, on enfermé, bien, se encerraba, bien, se encerraba a los oponentes, on enfermé, y terminación en a y t de nuevo. Ahí apareció el imperfecto, no es enfermar, sino encerrar, y ese verbo enfermé significa encerrar. Ahí está. Bon, très bien. Bueno, esto vamos a seguir en la clase de presencial, así les explico, ahí está entrando Lucía de nuevo, les explico de nuevo la construcción. Ah, al final no controlé con todos la asistencia, a ver, voy a abrir acá, porque no los anoté a todos. Carolina, José, Rita, las dos Lucías, Abril y Marina. Andrea ya estaba, Liliana no, Río sí está, Mabel sí estaba. Ah, no, era Marina la que estaba. Gabriela no, Díaz Ángela, Brisa, Cutipa sí estaba. Mauricio no entró, Marina, Chauque, sí, ahí está. Esperen que ahora me cubre la... Uy. Marina, Chauque, Rita también. Emilce no entró. Bueno, ahí creo que estamos todos. Alexia no entró, Erika tampoco. Una consulta mientras usted va viendo las Sí, asistencias, profe. sí. Estas clases, al grabarlas, ¿quedan en su cuenta particular o No, le pasa como las tiene el profesora? profe Marcos me dijo que las iba a ir subiendo en la
en la plataforma del Upateco. De hecho, yo cuando cierro la clase, a mí ya se me cierra todo porque supuestamente se carga en la nube. Si quedara en mi compu, a mí no me deja cerrar porque es como que la clase se sigue cargando. ¿Bien? Ah, entonces está teniendo el Así mismo que, problema que la profe Mili, que de ah, pronto le pasa exactamente lo mismo. Y como la página del Upateco no está funcionando hace casi 2 semanas, entonces de pronto no podemos ver recuperar las clases. la clase. Ah, pues justo el viernes comenté eso y me dijeron de que ya funcionaba, que ya lo habían arreglado. De hecho, a mí me mandaron el link para crear mi usuario y contraseña, pero traté de hacerlo el mismo viernes y no pude, y después intenté el lunes en la mañana y tampoco pude. Pero me dijeron de que era por un tema de que habían muchos que estaban en la misma situación y era que todos querían abrir usuario, por eso era como que se había saturado, pero no me dijeron que era que no podían acceder a las clases grabadas. Eso ya lo voy a comentar a ver qué me dicen. Em, yo no las tengo registradas en mi cuenta, por lo mismo que les digo, no dispongo, digamos, de la nube. Es el profe, el profe Marcos que me dijo que él las iba descargando, pero ya les aviso, a ver qué me dicen para el viernes y les comento en clase. ¿De acuerdo? D'accord. Oui. D'accord. Bien. Perfecto. Bueno, a ver, sigamos. Vamos a cambiar de tema. Bueno, no tanto de tema, sino que lo que les quiero presentar es un texto como lo que tengo planificado para el examen, así ya se los van. Bueno, vimos hasta puertos, ¿no? Sí, nos quedan parques nacionales. Bien, ahí está, Quebrada de las Flechas. ¿Sí? ¿Lo ven al texto, chicos? Les voy a... Oui. ¿Sí? Oui, Bueno, oui. ahí lo agrando para que lo veamos mejor. ¿Qué va a pasar en la instancia del examen? ¿Sí? Nos vamos a poner de acuerdo con la profe qué es lo que vamos a evaluar, pero a mí me interesa que ustedes puedan describir mínimamente, bien, reconocer la parte geográfica y lo histórico del lugar en el que viven, ¿sí? Es como que no sé si les va a servir de mucho reconocer, no sé, algo sobre la Patagonia, ¿sí? Al menos qué tipo de circuitos importantes existen en esa región, pero no el descriptivo tal cual de cuáles eran las formaciones geológicas, qué rutas la atraviesan, qué tipos de circuito tienen y demás, ¿bien? Sin una generalidad. Lo que sí me interesa es que ustedes reconozcan lo que es el ambiente o la región próxima a ustedes, y en este caso tienen una ficha relacionada a lo que es la Quebrada de las Flechas, ¿sí? Fíjense que están mezclados todos los contenidos que estuvimos viendo hasta ahora. Lo último que fue adjetivos, verbos, está. La parte de números también, relacionada con rutas, con altura, ¿bien? Luego en la parte del clima también vuelve de nuevo a los adjetivos y lo numérico. Y en la parte histórica está lo que estamos trabajando justamente, que nos lleva bastante tiempo porque es el imperfecto y el pasado compuesto, ¿bien? Entonces, yo para el examen a lo que apunto es a que ustedes puedan presentar algo que es próximo a ustedes. En este caso, la ficha presenta la Quebrada de las Flechas. Puede ser la Quebrada de las Conchas, puede ser algún tramo hacia Catamarca, ¿bien? Lo que está relacionado a lo que ustedes viven el día a día, sobre todo los que están trabajando ya en turismo, ¿bien? Em, un turista francés no va a ir a la Quebrada de las Flechas para que ustedes le describan cómo es, no sé, cómo es el circuito turístico de los Alpes, porque él ya lo conoce, ¿bien? Ustedes tienen que detallar mínimamente lo que corresponde a la zona geográfica de ustedes, ¿sí? Así que bueno, esto léanlo varias veces, vayan memorizando las estructuras, qué tipo de construcciones verbales tienen, el tipo de vocabulario, ¿bien? ¿Qué adjetivos me ayudan a presentar algo? ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a leer, vamos a trabajar el tema de la pronunciación, de las construcciones de la parte de la gramática, y después la clase del viernes lo vamos a ir desarrollando un poquito más, ¿sí? Son 2 fichas nada más. Hay más material sobre la Quebrada de las Flechas, pero si hablamos de gastronomía, de flora y fauna, eso también sumaría a la parte de lo que es geografía, gastronomía no, ¿bien? Enología también podríamos sumar, pero no corresponde específicamente a lo que es la materia en sí, que es historia y geografía, ¿bien? Así que yo los descriptivos que les voy a ir mandando, porque insisto en esto de que
junio va a ser justamente para preparar ese examen final. El material con el que vamos a ir avanzando es justamente sobre lo local, ¿bien? La zona en la que ustedes habitan, todo lo que es el valle, ¿de acuerdo? Puede ser que haya algo de Cachi que también por ahí que les consultan, y en Cachi también vamos a tener toda esta temática de la descripción geográfica, el clima, lo histórico. Podemos avanzar también sobre lo patrimonial, que es muy interesante, y en todos volvemos a lo mismo, algunos verbos en presente y la mayoría en el pasado. ¿Sí? Bueno, veamos. Voy con... ¿Dónde está mi puntero? Bien, vamos con el descriptivo. Va a leer... vamos en orden. A ver, Marina. ¿Se escucha ahora, profe? Sí, ahora te escucho Oh, perfecto. Bien, buenísimo. bien. Vamos, Marina. Vamos con el descriptivo de la quebrada de las flechas. Vas a leer justamente hasta flechas, la segunda frase, la tercera frase. ¿Sí? Y la quebrada de las flechas. Il s'étend sur Bien. la fameuse rue 40. Bien, nos faltó al inicio, no sé si a mí se me cortó, el setán, Il, il, elle, el, il, elle s'étend sur la fameuse rue 40. bien, Route Nacional 40, ¿sí? Siempre 40. que vean RN es la Route Nacional 40. Bien. Tout au long Ujú, de 20 kilomètres. bien, Si c'est une, bien, ahí ligamos, c'est une, vallée ujú, haute, haute, haute en an, un couleur, couleur qui longe le río Calchaquí entre, entre Angastaco y Cafayate, dans la province de Salta, a ver, aquí, ¿cómo decimos provincia? Proban- Provence, Provence, muy bien, con la E abierta nasal, dan la Provence, la Provence de Salta o nord-ouest Argentina. Argentin. Bien, Argentina. Ay, la IN muy siempre bien. me cuesta. Ujú, la IN siempre en, ¿sí? Si está en la misma sílaba. Bon, continue. De Cafayate a la quebrada de las flechas, en par, parcourant Oui, les routes nationales 40. Il, todo junto. Il y a ah, il y a environ environ 69. 69 kilomètres. Ujú, El doute, el doigt, el doit, así, doit suena como gua. Son non ujú. haces ¿Pronuncia la formación, S final? no, no Ujú. más formación. ¿Cómo sería ese, profe? Rocheuse. Rochese qui Ujú. rese- Rassemble. rassemble à des flèches, Bien, a de de ¿Sí? flèches. Eso. Bien, todos conocen, ¿no? La quebrada de las flechas.
Ustedes que son de ahí de Cafayate, ¿conocen el lugar? No, No, yo ¿No? no conozco, profe. Ah, No, miren, yo bueno, tampoco. ya les voy a ver si podemos hacer alguna clase con video, así se las muestro. Yo por lo general siempre los llevo a los chicos para que conozcan ese tramo hasta Angastaco, bien, y bueno, y después la quebrada de las Conchas, todo completo, hasta el Puente Morales, porque si bien hay algunos puntos que se dicen que son los turísticamente más visitados, hay otros que no lo son tanto, como por ejemplo el Capac Ñam, bien, ustedes sabían que hay un tramito ahí cortado por la ruta del antiguo camino del Inca, ¿no? no. No. Bueno, bueno, ya voy a ver si consigo alguna imagen o algo, pero está bueno que sepan todas esas curiosidades que por ahí no figuran en los folletos, bien, o en las fotografías, en todas esas presentaciones que se hacen de toda la zona de la quebrada, bien, el valle que es tan lindo, así que bueno, aunque sea, vamos a trabajar el descriptivo, pero igual les voy a mostrar un video como para que puedan presentarlo, ¿sí? Es justo la zona de ustedes, tienen que conocer esos lugares. ¿De Sí, D'accord. d'accord. bueno, veamos. De la quebrada de las flechas, el mismo nombre que lo indica, flechas es porque uno ve ciertas formaciones que asemejan a esa forma, ¿bien? A flechas que apuntan hacia el cielo. Y tenemos la quebrada de las flechas, elle s'étend sur la fameuse route nationale 40. Ella se extiende sobre la famosa ruta nacional 40. A ver, voy a abrir esto. Bien, ahí estamos. Sí, hay como una interferencia ahí en el medio. Tout au long de 20 kilómetros, todo a lo largo de 20 kilómetros, ¿sí? No es muy largo el tramo de las quebradas de las flechas, pero es muy bonito, ¿sí? Hay fechas que es más lindo todavía, hay estaciones del año en el que es mucho más lindo acercarse a conocer. C'est une vallée haute en couleur qui longe le río Calchaquí. Es un valle alto en colores que corre a lo largo del río Calchaquí entre Angastaco y Cafayate, en la provincia de Salta o noroeste argentino, en la provincia de Salta en el noroeste argentino, ¿sí? Fíjense que estoy haciendo toda la descripción de la situación geográfica, ¿bien? A dónde se ubica. Luego tenemos de Cafayate a la Quebrada de las Flechas, en parcourant la Route Nationale 40, recorriendo la Ruta Nacional 40, il y a environ 69 kilómetros. Hay alrededor de 69 kilómetros. Elle doit son nom à ses formations rocheuses qui rassemblent à des flèches. Ella, o sea, la quebrada, debe su nombre a sus formaciones rocosas, que parecen flechas. Ces roches pointues aux strates inclinées offrent une splendide déclinaison de couleurs. Estas rocas puntiagudas de estratos inclinados ofrecen una espléndida declinación de colores, du blanco beige et du rouge au gris, del blanco al beige y del rojo al gris, sublimé en función de la luminosité. Eso están, digamos, esas formaciones inclinadas están sublimadas en función de la luminosidad. No es lo mismo ir a la mañana que ir a la tarde a la quebrada de las flechas. Va a depender de la posición del sol, ¿bien? Cómo uno va a distinguir las formaciones rocosas, ¿bien? Como Continuamos. la quebrada de Cafayate, que se distingue mejor durante el horario de la siesta los colores de los cerros. Exactamente, ¿sí? Tal cual. Nada más que en el caso de la quebrada en el caso de la quebrada de las Conchas, bien, como tenemos esta orientación hacia el oeste, justamente como vos decís, se ve mejor durante la hora de la siesta. En cambio, en la quebrada de las Flechas uno puede apreciar en horas de la mañana mejor todo lo que es el borde hacia el oeste y en horas de la tarde todo el borde de las quebradas hacia el este porque está justamente el corte es distinto al de la quebrada de las flechas. Es como que uno es transversal y el otro es longitudinal. ¿Bien? Así que influye mucho esto de la posición de la luz solar en la visualización de las formas y de las distintas tonalidades de esos estratos. Vamos a la geografía. Geografía
quebrada de Se las escucha. flechas. Lucía López, vas a leer algo poco común. ¿Se escucha o no? ¿Está muy entrecortado? Recién sí, ahora ya no. Ah, ¿se cortó? Bueno, no dije nada, solamente le pedí a Lucía si podía leer la parte de la quebrada de las flechas. De D'accord. acá, geografía de la quebrada de las flechas. ¿Se cortó de nuevo? No, ¿No? no. Ah, bueno. Vamos, Lucía. Vas a leer hasta poco común. Ellos dicen poco ordinaria. Bien. La quebrada de naît d'un fleuve qui coule Qui circule. entre deux chaînes Ujú, montagneuses se trouvait le Calchaquí ujú. à 1941 mètres d'altitude sur le niveau de la mer. Très Elle est bien. un paysage minéral peu ordinaire. Bien. Un paysage minéral. ¿Sí? Un Bien. paysage minéral peu ordinaire. Bien. Bueno, esta también está fácil la traducción. La quebrada de las flechas, née d'un fleuve qui circule entre deux chaînes montañeuses, significa nacida de un río. ¿Cuál era el río del que hablamos? El río Calchaquí. Bien. Que circula entre dos cadenas montañosas. Dice, se encuentra, se trouve dans les vallées calchaquíes a 1941 metros. Se encuentra en los valles calchaquíes a 1941 metros. Seguí a ver, Lucía, mineral poco común, ¿sí? Poco ordinario, se dice en francés. Cambiemos entonces. Cierto que si habías leído esa frase. Abril, vamos con las rocas hasta forma. ¿Cómo, profe? Disculpe, se le entrecorta. Ah, bien. Desde las rocas hasta Ajá. se transforma. Ah, bien. Les Roches o Les Roches sería. Ay, no se escucha. No, profe, no se le escucha nada. ¿Nada? A ver, ¿qué pasó? Ahí recién volvió. Bueno, ahí no pronuncio ni la E ni la S, Abril. Les Roche. Le Roche. Ujú. Qui se dressan. Es verbo, entonces si es la tercera persona no la pronuncio. Se dresse. Se dres. Jusca. Ujú. Jusca. Juscaban. Uy. Juscaban me. Ay. No, es que no se escucha nada.
Todavía no entró la profesora, ¿verdad, chicos? No alcanzo a ver. No, no, chicas, estamos nosotras nomás, chicos. ¿Qué Venga, pasó? Sí, introducido un error desconocido, le sale a la profe. No se sí. puede reconocer de nuevo. Bueno, están Chicos, a se todos están a prueba. preparando. Chicos, se Bueno, están preparando para mañana, para el parcial Vale. de portugués. ¿Alguien Ay, entendió por portugués? mañana en el trabajo práctico nada más. ¿Que no? Trabajo evaluativo, nada Sí. de parcial todavía. Yo lo tomé como parcial, que dijo ella algo evaluativo, No, así es que el bueno, trabajo práctico evaluativo, pero suma nota, digamos. Ujú. claro, ajá, sí, suma nota. Que hasta ayer teníamos que presentar el trabajo, que no se lo pude enviar. Yo le envié por el mail, Sí, no, yo tengo que mandárselo ahora. Espero que me lo reciba, porque era hasta ayer. sí, hasta ayer era. U otra, no lo pude. Y no logra entrar la profe. Pero parece que es un problema del Upateco, me dice. Chicos, ¿y saben algo de inglés? ¿Si hay alguna profe que nos va a dar? ¿Nada? Y hasta ahora no dijeron nada. Nada, ¿no? ¿Y No. cómo hacemos con esas materias cuando tengamos que hacer el trabajo final? ¿Cómo sería en junio? ¿Se nos tomará de eso? No, ¿no? ¿O Buena no? pregunta. Muy buena pregunta. Sí, es eso también pensaba y lo mismo me está pasando con historia y geografía de portugués, que la materia que tenemos con la profe es portugués para el turismo, ¿no es cierto? Y nos está faltando el otro portugués. Ujú. Ahí está la profe. Ahí estoy. Ahí entró, y ya. Ahí logré entrar. Sí, no encontraba el número, el código de acceso, pero me sacó del todo. Espero a ver si se sigue grabando, ¿no? Sí, sí se sigue grabando. Bueno, ahí les comparto todo de nuevo. Estábamos aquí. Bien. Quebrada de las flechas. Estaba leyendo. Abril era, ¿no? ¿Me escuchan? Ahora de nuevo se corta. Sí, Se No, sí se escucha escucha, bien, profe. profe. no se escucha bien, no es problema de Sí. datos, así que Se la verdad, escucha bien, profe. bien. Bueno, vamos entonces, estaba leyendo Abril, creo que estaba en Le Roche. Sí, sí, sí. Bien, Em, le Roche qui se dresse. qui se dresse. Ujú. ¿Y ahí cómo sería? Jusqu'à. Bien, directamente jusqu'à. La U después de la Q no la pronunciamos nunca. Bien, Ah, jusqu'à bien. 20 mètres. Jusqu'à 20 Mètres. Bueno, ahí yo metros. ya les pongo la abreviatura porque todo eso ya lo vimos, ¿bien? Por eso les Ah, bien. pongo N, ¿bien? Eso es metre. Em, e An, an ot- otro, hauteur, oter, on ete, ujú, rodes, rodé, erodé, sus, su, sin la S,
su, la acción, Ujú. dueven, Du vin. evan, Ujú. evan, poi- pointen, Pointe es la terminación en ENT de la tercera persona. bien, pointe, vers le ciel, Bien, vers le ciel, très bien. Seguí, última frase. Según la luminosidad, los colores se transforman. selon la luminosité, Ujú. les couleurs Couleur. Ujú. se transforman. Se transforma, ¿sí? De nuevo la tercera persona del plural. Bien, a ver, José, vamos con el clima. Clima, hay como el clima. Clima directamente, clima, no pronuncio la T final, clima. Bien. Clima, S2 como... En realidad es la IL, ¿bien? Ah, Sería, perdón. ahí lo pongo con la minúscula. Il prime, Le climat subtropical d'altitude plutôt sec. ujú, Les saisons sont ou les saisons sont moins marquées que dans le reste du pays. du pays. Du pays. Comment? Bien, Pays. pays, oui. Pays. Les saisons les plus, La saison, la saison les plus instable instable. correspond, Ujú, correspond à l'été austral, ujú. décembre à mars. ¿Está bien? Il, oui, décembre à mars. Il Il est est conseillé conseillé de visiter les régions au, comment, au printemps, au printemps, septembre à novembre, septembre au à novembre, novembre, ou en automne. 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 Automne est un hiver. Bien, et en hiver. ¿El invierno de Abril cuándo? Oui, au août. a août. Août. ¿Se pronuncia la T al último? Sí, en ese caso sí, fíjate que tenés re poquitos sonidos, decimos ut. Bien, es una Août. excepción el mes de agosto, ut. Août. Le soleil prédomine. Les nuits sont Froide, froides, mais la AI, ¿cómo era, José? La AI mais, suena E, entonces, mais les journées bien. sont agréables. Agréable. Bien, les Agréables. journées sont agréables. Très bien. Bon, aquí teníamos entonces, desde lo que leyó Abril era, les roches qui se dressent jusqu'à 20 mètres en hauteur. Las rocas que se erigen, bien, se dresser hace referencia a que se erigen hasta 20 metros de alto. On était rodé, ¿qué tiempo verbal es ese? A ver si lo reconocen. Es tiempo pasado, ya empezó, ya terminó, no es que sigue, sino que ya fue. Han sido erosionadas, ¿bien? Le roche, esto es femenino, por eso tengo ahí el han sido erosionadas. ¿Bajo la acción de quién? ¿Quién será le vent? El Viento. viento. El viento, ¿bien? Et pointe vers le ciel y apuntan hacia el cielo. Cielo. ¿Sí? Cielo. Très bien. Bon, selon la luminosité, les couleurs se transforment. Según la luminosidad, los colores se Se transforman. transforma. Exactamente. Vamos a la parte del clima, el clima. Muchas veces pueden tener el término también clima o yo a veces les pongo este que es más internacional, meteo, ¿bien? Meteo hace referencia a la meteorología, ¿sí? Pero ese ya es como mucho más abarcativo. Bon, le clima es el clima específico de un determinado momento.
Il prime le climat subtropical d'altitude. Ese descriptivo ya lo vimos con el mapa. Prima el clima subtropical de altura. Plutôt sec. ¿Qué será plutôt sec? Más bien, ¿de qué tipo? Seco. Seco, où les saisons sont moins marquées que dans le reste du pays. ¿Donde qué? Donde las estaciones, saison son las estaciones, donde las estaciones son menos marcadas que en el resto del país. La saison la plus instable correspond à l'été austral. La estación la más inestable corresponde al verano austral, que es de diciembre a marzo. ¿Por qué habla de la más inestable? Porque es la época de lluvias, ¿bien? Es cuando no hay, cuando no está recomendado, digamos, el acceso a la quebrada de las Flechas, ¿sí? La estación la más inestable. Il est conseillé de visiter la région au printemps. Es aconsejable visitar la región. ¿En qué estación? ¿Qué será Primavera. printemps? En primavera, muy bien. De Primavera. septiembre a noviembre, muy bien. Ou en automne et en hiver, abril a août. Bien. O en otoño y en invierno desde abril hasta agosto. Le soleil prédomine, les nuits sont froides, mais les journées sont agréables. Esa parte está re fácil. El sol predomina. Bien. ¿Qué Las más? noches son Frías. Frías, muy bien. Frías. más largas, Y, Pero, el pero, mes significa pero. pero los pero días las son agradables. Muy bien, las jornadas, los días son agradables. Très bien. Bueno, vamos con la otra a ver si alcanzamos a presentar. Así al menos ya tienen completita la parte de la quebrada de las flechas para ir leyendo. Vamos a l'histoire, la historia, ¿sí? Acá se trabajan bien los tiempos del pasado. Em, ¿Quién más está? Carolina, Abril, José. Rita Cardoso, después Lucía López va a leer. Vamos, Rita. Histoire, les Ujú. formations, Oui. rocheuses, qui Rocheuse. forment, Rosech, qui forment la quebrada de las flechas, Daten de Prisc. Ojo con la terminación en ENT, ¿sí? Es justo la tercera persona. Bien, tenés varios Bien. verbos acá. Bien, profe. Sería formal. Forme. Bien, nos quedamos en la Form. consonante anterior. Forme. Bien, Oui. form, la quebrada de las flechas, dat de pres, Bien. van, millions d'années. Bien, sin la S final. 20 millions d'années. Re bien. D'années. Bueno, las formaciones rocosas que forman la quebrada de las flechas datan de casi 20 millones de años. ¿Oui? 20 millions d'années. Oui. Bien, Marina. Estaba Marina, ¿no? ¿O a quién? Había alguien que no la hice leer. Sí, Marina Alejandra, sí estás. Marina, ¿podés leer? Oui. Oui. Bien, vamos Marina. A partir del año 1000 hasta importantes. A Oui. partir Ujú. de... Eso va Todo junto, junto. profe, De ya l'an, sí. de las 1000 avant Jésus-Christ, sí. Bueno, ahí ah, puse yo la abreviatura. Jésus-Christ. Y continúe. des villages, Pronuncio la S final. no, village De village. agrícoles Ujú. ont commencé, Ujú. On commencé. ont commencé à Peuplé. Eso peupler, suena peuplé. peupler les vallées Ujú, de la región nord-ouest, ujú. dont les vallées calchaquís.
Muy bien, Don le vale Calchaquí. Très bien. A partir del año 1000 antes de Jesucristo, bien, ¿qué era village? Ya habíamos visto ville, que era ciudades. ¿Y qué es village ahora? Ciudades, Pueblo, asentamientos. Pueblos, ¿bien? pueblo. Pueblos agrícolas, y ahí viene el pasado. Han comenzado a habitar los valles de la región noroeste, de los cuales los valles calchaquíes, que es lo que estamos describiendo. ¿Bien? Bueno, Chauque o Chauqui, no recuerdo el apellido. Choque, no era ni Chauque, era, a ver, Choque Arjona, Victoria creo que es, ¿no? A ver, Victoria, vamos con la cultura de la tierra. Sí, profe. ¿Me aguanta un Vamos. segundito, por favor? Sí, sí, sí. Eh, mm, ya le hice leer poquito. Vamos a leer todo eso. A ver si lo puedo agrandar. Ahí estamos. Ahí está, profe. Vamos, Victoria, es lo que te marqué ahí. Bueno, la cultura de la terre No pronuncio la E final, acordate, Victoria. La culture de la la culture terre, de la terre me au aussi, aussi ujú, l'art céramique céramique, céramique taille été, ese es un verbo también, été, a set o sete set, set époque très importante bien, important, ujú. le diaguita qui sería Qui, la U después de la Q nunca suena. Qui, bien qui regro ay no sé regroupé, regrupé diferente diferente, ujú. different tribu Tribu, pronuncio la última sílaba, ujú. tribu Tribu indienne, indienne se son éparpillées ujú. Éparpillé, pour former de village, village dans le nord ouest, ouest Ahor, aujourd'hui, ¿cómo, profe? Disculpe. aujourd'hui. Acá tenemos la AU, suena O. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ay, no veo. encore, Encore, remarqué, ujú. parler, tradición, du pas, Du du pas, passé. Bien, du ahí passé. tiene acento la E, por eso sí la Sí, pronuncio. ahí le vi. Y no te olvides que la tion suena en sion, ¿sí? Tradición. Tradición, Très du bien. pas. Bueno, ahí vemos entonces, ya habíamos llegado hasta Calchaquíes. La culture de la terre, ahí hacemos referencia a la cultura o al cultivo. Nosotros le decimos cultivo de la tierra, pero también el arte cerámico eran, ahí empieza el imperfecto, eran en esta época muy importantes. Los diaguitas, que regrupaban distintas tribus de indígenas, se han desparramado para formar los pueblos en el noroeste, aún hoy muy marcados por las tradiciones del pasado. ¿Bien? Hay muchas tradiciones, bien, que vienen de los diaguitas que se siguen manteniendo en la actualidad. Bueno, Sí. a ver, vamos a cambiar. Va a leer ahora. eh, te, te. Vamos, Andrea. Ok. Victim, the un Victime. victim
de una primera invasión inca, Invasión. invasión inca, ver 1400, ¿cómo era? 80. 80, Ujú. le Les peuples ont sensiblement, transformé la culture. bien, leur culture. Continue. C'est au cours du ¿Cómo era 17avo? 17. 17e 17e. siècle. Ujú. Après, Oui. ah, L'arrivée. l'arrivée des Espagnols Ujú. est né non, De lutte des luttes acharnées acharnée pour, pour pour ahí ¿cómo sería? repousser Non, l'envahisseur. l'avanceur que les populación Ujú. diaguitas se Oui, on se déface aux conquistadores. conquistadores. Et perdón, no, Perde, bien, es la tercera persona de nuevo en el plural. Perde une partie partie de l'identité. identité. 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 Le terme Le terme calchaquíes calchaquí de origen, no es origen. De origen inca designa le courage de diaguitas. bien, le terme calchaquí d'origine inca, désigne le courage de diaguitas. Bon, entonces teníamos victime d'une première, d'une première invasion inca vers 1480, víctimas de una primera invasión inca hacia el 1480, los pueblos, bien, le peuple serían los pueblos, han sensiblemente transformado su cultura. ¿Sí? Estamos hablando de los pueblos de los indios, de los diaguitas, ¿bien? C'est au cours du XVIIe siècle, es en el curso del siglo XVII, después de la llegada de los españoles y de los años de lucha encarnizada para repeler al invasor, que las poblaciones diaguitas han cedido frente a los conquistadores y pierden una parte de su identidad. Una parte. De su identidad, exactamente, pierden una parte. El término calchaquíes es un término de origen inca y designa el coraje de los diaguitas. ¿Bien? Hace referencia a eso el término calchaquí. Bueno, es una presentación, como les dije, muy general. Después vamos a ir agregando, yo les voy a ir ayudando a ver qué tipo de información es la que tengo que reconocer como para poder presentar esa región desde lo histórico y desde lo geográfico. ¿De acuerdo? El jueves vamos a avanzar con los tiempos verbales que aparecieron hoy como el imperfecto y el pasado compuesto con el auxiliar être. Así ya fijamos bien esa estructura y corrijo lo del lunes las actividades del lunes pasado. ¿Bien? Así que no se olviden, traten de hacerlas, están fáciles. Si tienen duda, me avisan, ¿bien? Les voy explicando, me mandan mensajito por privado y los voy ayudando, ¿de acuerdo? Pero no se queden sin practicar, ¿sí? Bueno, chicos, nos estamos Disculpe, viendo profe, si Dios quiere. disculpe. Sí. Una consulta sobre el punto 2, porque el punto 1 ya lo hice y Sí. no puedo avanzar en el punto 2 donde dice concordar sustantivos y adjetivos
Ujú. ¿Cómo sería, profe, que tengo que poner los sustantivos y los adjetivos en el mismo número, en el mismo género? Claro, ¿Me ahí podría dice, por explicar? ejemplo, en el punto 2 dice un gran tour operador. Entonces vos tenés que Sí. pasar a dos grandes empresas, ¿sí? Como empresa ya es femenina, entonces el adjetivo gran, ¿cómo queda? Lo gran, Queda como grande y encima lo tenés que pasar al plural. ¿Bien? Grandes. Grandes, exactamente. Grande. ¿Bien? Ajá. Entreprise. Oui. En el punto B dice el periodista es reactivo. El adjetivo dice ahí reactivo. Y está en masculino del singular porque hace referencia al periodista. Vos lo tenés que pasar ahora a la responsable, es reactiva. Entonces, ¿cómo hago con el reactive? Pasa a reactive. Y está en el singular porque es la responsable nada más. ¿Sí? Te tenés que fijar en la segunda parte cuál es el sustantivo para transformarlo. ¿De acuerdo? Bien, profe. En la C es Bueno, empleos, o sea que ya no está en el singular como oficio. En la D es agencia, pasó al femenino. En la E es candidata, está en femenino. Y en la F también es candidata. ¿Bien? bueno, profe, ya lo ¿Ya voy a va? hacer entonces. Bueno, ¿Ça si va? no, pasame una fotito y ahí te aviso si vas bien. ¿Dale? Buenísimo, profe. Buenísimo. Re bien. Gracias, profe. De bien. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Y traten de asistir así Sí. no se pierden lo que vamos avanzando de gramática. Au revoir, à vendredi. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Dejar de compartir.